Bienvenidos a Salas Libres, un podcast de Museo Caracol. Yo soy Mayra Pérez. Yo, Mariela Galvez. Y este es el episodio número 2. Yeah. Pero ya llevamos muchos que grabamos. Ya saben ustedes, no saben todavía para este punto, pero van a... Si siguen viendo los episodios, los invitamos a seguir viendo todos los episodios porque están muy padres, lo sabemos, hemos estado ahí. Fuimos parte de ellos. Se van a dar cuenta que está un poco complejo. No sigan la cuenta, por favor. No hagan lo que nosotros. Y el día de hoy, como pueden observar, estamos a punto de ser comidos por un dinosaurio. Y tenemos una gran invitada el día de hoy. Vamos a hablar acerca de Jurassic World. Sabemos que no podemos hablar de los dinosaurios sin hablar de Jurassic Park, Jurassic World, toda esta saga que es los dinosaurios, ¿no? Fueron los que los hicieron populares, o al menos eso pensamos. Nosotros elegimos la que yo pensé que era la última película, no es la última película, pero nos permite hablar de temas muy interesantes. Y bueno, tenemos una invitada muy especial, es la doctora Diana Arenas. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, muy buen día a todos, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a platicar de este tema tan interesante. No, al contrario, sí, muchas gracias a usted por estar con nosotros. La doctora Arenas, ella es investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC, pero vamos a dejar que ella nos hable. Doctora, usted háblenos, ¿qué es lo que investiga en la universidad? Bueno, pues yo soy paleontóloga de invertebrados. También me dedico un poco a lo que serían los fósiles químicos, pero al llegar aquí a Baja California y al empezar a trabajar en la colección, me di cuenta que realmente soy todóloga. Ya le hago a las plantas, a los dinosaurios, a los invertebrados y a todo. Básicamente ahorita mi trabajo consiste en poder dar mantenimiento y atención primaria a los fósiles que están contenidos en la colección, que consiste en la recolección de 30 años de trabajo, más de 30 años de dos grandes paleontólogos de la región, el doctor Francisco Aranda y el doctor Miguel Agustín Telles, quienes pues recogieron todo este material y ahora pues con los años se degrada y hay que estarlo cuidando y hay que estarle dando su mantenimiento y registrándolo y catalogándolo. Entonces ahorita mi trabajo consiste en eso y adicionalmente trabajo también asociada con el IO, con el de investigaciones, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, en el análisis de fósiles químicos. Y también trabajo un poquito con plantas fósiles de aquí de Baja California, de la zona de Salsipuedes, que son súper interesantes. Wow, o sea, todo lo que creo que a veces tenemos estos animales o estas películas que nos recuerdan a los animales del pasado, pero creo que no hablamos lo suficiente de y cómo eran los insectos antes y cómo eran las plantas antes, ¿no? Vamos a hablar ahorita un poquito más de eso, pero trabajando en paleontología, me imagino que ya había visto las películas de Jurassic Park, Jurassic World. No sé si esta ya la había visto, pero me imagino que las viejitas sí ya las conocía. Sí, yo soy lo que se llama en paleontología generación Jurassic Park. Resulta que esa película salió por ahí de los 90s, cuando muchos de nosotros, o sea, sí sabíamos de dinosaurios, pero por los documentales, y de pronto llega toda una historia maravillosa sobre cómo reviven a los dinosaurios, y yo tenía que 11, 12 años, te vuela la cabeza. Entonces, fue tan impresionante que de hecho cuando yo vi esa película yo dije, yo quiero hacer genética. Yo los quiero clonar. Me interesó mucho la genética por todo ese potencial que estaban presumiendo en las películas. Pero también algo pasó bien interesante, que en la primera película al menos siempre defendieron la parte de las aves, aunque en ese momento no estaba aprobado. Y cuando yo ya empecé a trabajar en paleontología, y eso muchísimos años después, y empezó ya que ya cada vez tenían más evidencia de esta asociación, o sea, no me cayó de raro, como que yo lo tenía ya muy procesado precisamente por las películas, curiosamente. Y sí, las empecé a ver todas. La primera la vi unas 20 veces. Cada que podía la rentaba, porque antes las rentábamos en VHS. Cada que podía la rentaba. Y las demás, conforme fueron saliendo, las fui viendo. Pero entre más aprendía sobre dinosaurios, más empezaron a perder su encanto. Que eso fue algo un poco triste, porque realmente me fascinaban, pero también hay otras cosas fascinantes ya del lado de la ciencia. Ok, digamos que hubo otras cosas que también la enamoraron más. Sí, ya finalmente me convertí en paleontóloga porque yo vi lo de la genética y eso muy interesante, pero yo quería de alguna forma estudiar la vida antigua. Cuanto más antigua, mejor. Y se me hizo mágico cuando un profesor llegó con una roca y nos empezó a contar sobre su ambiente. Esta roca se hizo en una playa, así y así, de arenas claras y temperatura y no sé qué. Yo decía, ¿cómo ves eso en una roca?
Básicamente abrió una ventana, se asomó al pasado geológico y me lo describió con la evidencia en la mano. Yo dije, eso es magia, es que eso es fantástico. Y me emocioné con los paleoambientes y empecé a trabajar ya en la paleontología con esta parte de paleoambientes, que específicamente eso es lo que hago, paleoambientes. Los invertebrados son mi gran aliado, pero se pueden hacer con todos los grupos biológicos. Ok, qué padre, qué interesante. Pues hablemos de la película entonces. El día de hoy vamos a responder la pregunta, ¿los dinosaurios llegaron para quedarse? Eso es lo que nos plantea la película. Aquí no vemos dinosaurios, bueno sí, aquí hay varios, pero veamos si esto, o sea, si realmente están aquí, no están aquí, ¿qué está entre pasando? Nosotros ¿O no? ¿Qué va a pasar? Antes de cualquier cosa, Mariela, por favor, la sinopsis. Jurassic World Dominion se sitúa 4 años después de la caída de la isla Nublar, con dinosaurios conviviendo y cazando junto a los humanos en un delicado equilibrio que definirá el destino de la especie humana. Viejos y nuevos héroes unen fuerzas para enfrentar una amenaza global en una aventura de acción y ciencia ficción. Bueno, como decíamos en toda la saga desde Jurassic Park, ahora Jurassic World, nos hablan de cómo extraer el ADN de los dinosaurios ya extintos a través de fósiles y demás, y con ellos crear nuevos dinosaurios. Esa es la base de todas las películas. ¿Realmente se puede o no se puede? Ok, todo esto realmente sale de la imaginación de una persona con una imaginación tremenda, amigo de un paleontólogo. Este paleontólogo se encuentra un material por ahí de 1984, ya tiene su tiempo, y se encuentra ámbar, y dentro del ámbar encuentra un mosquito. Invita a su amigo de apellido Pellegrini, a quien le dice, mira, que aquí estamos el ámbar, ¿no? Entonces este amigo lo ve y se le suelta la imaginación y dice, imagínate que lo último que haya comido haya sido un dinosaurio y tiene sangre de dinosaurio allí. ¿Y qué tal que lo pudiera sacar? Y ya en ese tiempo se hablaba un poco sobre el potencial de clonar y ya había películas futuristas al respecto, cosas así. Imagínate que pudieras clonar un dinosaurio. Y entonces este cuate empieza a hablar mucho sobre ese tema. Michael Crichton, el escritor del libro de Jurassic Park, escucha esta historia y dice, aquí hay potencial. Claro que se podría, ¿no? Comienza a trabajar con esto y comienza la historia de Jurassic Park. En el sentido estricto, que el ADN se conserve es sumamente complejo. Es una de las moléculas más delicadas de nuestro cuerpo y de hecho es tan delicada que necesita un área especial dentro de la célula que tenga condiciones ácidas específicamente para que se pueda mantener. Y si tantito le damos un poquito más de insolación de la necesaria, ya tenemos problemas. Si tantito comemos algo extraño, ya tenemos problemas con el ADN. Entonces, el ADN es sumamente delicado. El que se pueda conservar durante mucho tiempo requiere de una cantidad de factores específicos bien delicados. En primer lugar, debe ser una estructura que no deje que le pase nada. El ámbar, veremos por qué el ámbar no se puede, pero dientes, huesos, estructuras como el polen, que son especializadas en la resistencia. Después, tiene que haber a temperatura baja, a 15 grados, todo ese tiempo tiene que estar a 15 grados y todo ese tiempo debe mantenerse en un pH neutro para que dure unos 100,000 años y eso más bien para que el último pedacito de molécula que podamos leer, podamos leerlo con una distancia de 100,000 años. O sea que en ese 100,000 años en realidad no tenemos el ADN completo, sino vamos teniendo una degradación constante. Entonces, lo último que podemos leer va a tener más de 100,000 años. Después de eso, ya no vamos a poder leer nada que tenga que ver con el ADN. Ok, entonces, o sea, ni casi que aún queriendo controlarlo todo está difícil, así por casualidad menos, ¿no? De hecho, en condiciones ideales, el ADN o los rastros de ADN más antiguos que se han encontrado, y son condiciones excepcionales donde se congeló y donde etcétera, etcétera, lo más viejo que tenemos son 800,000 años. Entonces, eso lo encontraron en granos de polen, ni siquiera son de animales. Y eso porque el polen, la esporopolenina es una molécula que va a durar muchísimos años. De hecho, la esporopolenina se degrada lo que está dentro, pero la esporopolenina se mantiene. Yo he visto muestras de hasta 100 millones de años que todavía está ahí la esporopolenina, pero lo que tenga dentro ya desapareció. Sí, entonces pues eso es lo que tenemos más o menos. Tal vez un caballo del Pleistoceno, por ahí encontraron resquicios de ADN de 700,000 años y
Creo que ya de ahí para adelante un homínido de 430,000 años, otra vez en condiciones súper especiales. Entonces, 1,000,000 de años ya no hay posibilidad. Ok. Pues no van a poder clonar su dinosaurio. Una disculpita. No pueden crear su propio dinosaurio en casa, en esta ocasión. Sí, no. También nos hablan de este concepto, la recombinación de ADN, ¿no? Explicaban que toman los faltantes, ¿no? Del ADN y empiezan a agarrar como de otras especies, incluso hacen ahí sus combinaciones medio extrañas, ¿no? Claro. ¿Qué tan posible es esto? Bueno, ahí tenemos una historia bien interesante con la película y un error argumental básico en el que ellos desde un principio hay como 3 o 4 escenas en las que todo el tiempo el protagonista Alan Grant dice son aves. En la primera, cuando encuentran el esqueleto y está torcido, que se está peleando con la computadora, dice, están torcidos como las aves, ¿no? Tienen pelvis de ave y todo. Cuando van corriendo por el campo, salen los gallimimus y dice, es que se mueven en bandada como las aves. Sin embargo, a la hora de hablar de genética, hablan de una recombinación con ranas, con anfibios y con reptiles. Entonces, allí, por ejemplo, si se hubieran ido con la recombinación con aves, hubiera funcionado muy bien la historia. Como ellos mismos lo manejaban. Sin embargo, la recombinación genética, al nivel en el que ellos encontrarían el ADN tan roto, no podrían haberla hecho con reptiles y con aves, suponiendo que encontraran suficiente ADN para tener dinosaurios. Porque de entrada los cromosomas no tienen la misma cantidad de ADN, no tienen los mismos mecanismos ni tiempos para recomponerse o para reproducirse. Así que podríamos meterle los genes que quisiéramos y eso iba a chocar. Eventualmente se iba a romper o se iba a desbaratar. La recombinación a ese estilo entre dos especies es prácticamente imposible, al menos con la tecnología que tenemos hoy en día. No se puede. Bueno, pues entonces, si ven un caimán, no piensen que es un dinosaurio. No, pues no es. Bueno, ya hablando de esta película en especial, ¿no? De Dominion. Pues empezamos al finalizar, han pasado ya varios años desde los eventos de la 2, ¿no? Que estaban primero en la primera película estaban en un parque, otra vez, ¿no? Como que fue muy buena idea traer dinosaurios de vuelta y ponerlos en un parque, hagámoslo otra vez, ¿por qué no? Entonces vuelven al parque, se les sueltan, luego en la segunda están como todos en esta isla, se hace un desastre, también se salen de la isla. Y pues pasan varios años. En la última ya los dinosaurios están como parte casi del ambiente, o sea, ahí ya le dan a esta empresa Biosyn como el permiso de, bueno, tú aquí regúlalos y tú coléctalos, ¿no? Porque ya está viendo... Hazte cargo. Sí. Y ellos están haciendo esta investigación. Pero, o sea, realmente, pues hay un lapso como de varios años. Más de 20 años, sí. Sí, como 30 años más o menos. Y de pronto ya tenemos dinosaurios así en todos lados. Como sí pudiera pasar eso. O sea, tenemos algunas especies y de pronto ya están dominando el mundo. Pues tenemos el caso de las especies invasoras. Las especies invasoras pueden llegar a ser realmente un problema en algunos cuantos años, si acaso en décadas. Pero en este caso, en los tiempos que están planteando en las películas, es complicado. De hecho, debemos considerar, por ejemplo, que tiene 30 años, pero desde que aparecen los primeros dinosaurios, ¿no? En realidad, desde que empiezan su dispersión por el mundo, son los 4 años desde la isla nublar, los eventos de la isla nublar, hasta el momento donde están empezando a grabar. O sea, me están diciendo que en 4 años los dinosaurios alcanzaron madurez sexual y pudieron reproducirse en suficiente cantidad y moverse suficientemente rápido para poder llegar a todo el mundo. Ahora, claro, naturalmente eso es imposible. Aquí alguien me podría decir, es que es ayuda de humanos. La mayor parte de las especies que se han dispersado en el mundo que son plaga es porque los humanos las ayudaron. Sin embargo, otra vez tenemos el problema. Por más que yo me lleve mi dinosaurio a Australia, mi dinosaurio debe alcanzar esta madurez para reproducirse. Aproximadamente se ha estimado que un tiranosaurio puede llegar a tardar entre 8 y 18 años para alcanzar una madurez sexual.
Y más o menos, bueno, eso es de los dinosaurios como en general, ¿no? Como que el T-Rex, entre más grande, más se tardan para alcanzar esta parte. Igual que los elefantes, o sea, los elefantes se pasan de bebés 2, 3 años, ¿no? Ya después van pasando por etapas. Animales más pequeños como los ratones, pues se reproducen rápido, pero animales gigantescos que requieren muchísima biomasa para poder alcanzar rápidamente la madurez sexual, pues no tendrían la capacidad de generar tantas generaciones en tan poco tiempo. Ahora, es más fácil cuando es una especie invasora. Pero cuando son muchas, empezamos con muchísimos problemas, porque su fisiología es especial. Son grandes y requieren ciertos tipos y grandes cantidades de comida. Entonces, que anden por desiertos no me suena que vayan a ser muy invasivos, ¿no? Sí, y además, ¿qué tanto pueden estar en condiciones ideales? Por ejemplo, una especie invasora, o sea, es invasora porque encuentra condiciones ideales y empieza a reproducirse como loca. Pero pues los dinosaurios no tenían o qué tanto pudieran haber comido. O sea, las plantas, por ejemplo, usted es todo un experta en eso. Los ambientes que tenemos hoy en día realmente hubieran sido ambientes donde ellos pudieran prosperar, reproducirse. Pues de entrada empezaríamos con algunas situaciones como el clima. El Cretácico fue una época que se distinguió por tener unas temperaturas altísimas. Y básicamente su fisiología está adaptada a estas temperaturas. No todos teníamos dinosaurios polares y también teníamos inviernos extremos en el Cretácico, entonces por ahí podemos justificar un poco. Sin embargo, durante el Cretácico empezaban a aparecer las angiospermas, que eran las plantas con flor, que ahí es donde aparecen y luego diversifican. Las primeras plantas con flor y los primeros frutos no se parecen a los frutos modernos, que están cargados de azúcar y pensados para polinizadores, o las plantas están más enfocadas en ese grupo, o los dispersores como nosotros, sino que al inicio no era tanto esa la idea, era generar tu fruto y aventarlo por allá y darle la oportunidad, ¿no? Entonces los dinosaurios no estaban tan metidos con eso y en general muchos de los herbívoros comían coníferas, pinos, encinos, este tipo de alimentos. Y para comer eso necesitamos características fisiológicas especiales. Necesitamos cierto tipo de microorganismos asociados, cierto tipo de adaptaciones en el estómago para consumirlo. No es lo mismo que de pronto llegas al Cenozoico donde la flora es completamente diferente. Es más, ellos ni siquiera conocían el pasto porque el pasto es el Cenozoico y el pasto es una planta bien compleja, entonces de pronto se van a encontrar con un ambiente donde los bosques de conífera están reducidos y lo que domina son las gramíneas, que son el pasto, el trigo, el maíz, todo de lo que dependemos nosotros, ¿no? Entonces empezaríamos ahí a tener una barrera muy importante para su dispersión. Ok, sí sería... Pues sí, sería bastante complicado que pudieran invadir, ¿no? Tan rápido si no tienen el clima que les gusta, no tienen la comida que les gusta. Así es. De hecho, en la primera película, la doctora Sattler, que es mi superheroína, ella dijo algo bien interesante cuando encontraron al Triceratops. Dijo, trajeron plantas que no estaban en la época de ellos. Las trajeron por ser bonitas, pero ellos no están adaptados para esto y el Triceratops estaba enfermo. Entonces, precisamente ahí nos están dando esta clave de que ellos no están para este ambiente. O sea, la misma película sí nos lo muestra. Así es. Así como se contradice, hay cosas que sí van. Es que la primera está muy bien pensada, está muy bien. O sea, sí tiene sus cositas, pero la verdad está muy basada en la ciencia de su tiempo. Y luego ya es como que fueron se mantuvo, cambiando un poco mantener la franquicia y... Se volvió tan atractiva que le metieron mucha acción. Y para la acción empezaron a utilizar todos los recursos que pudieron. Por ejemplo, en la segunda película me gusta mucho la escena donde el tiranosaurio los persigue a los cazadores y se come a alguien de una cascada. Ahí hay una historia interesante. Hay un experto en tiranosaurio rex, Robert Baker. Ese señor es de Texas, siempre anda con su sombrero, su cabello largo y su barba. A él lo consultaron para hablar sobre los T-Rex, porque la segunda habla mucho sobre el T-Rex. De hecho, hablan sobre cuidado parental, que no está muy demostrado, pero bueno, por asociación con otras especies dicen que tenía cuidado parental. Entonces, este señor asesora, y él dice que una de sus condiciones para asesorarlos es que él tenga un personaje en la película, o sea, que un personaje lo represente y que se lo coma un T-Rex. Entonces, si vemos con cuidado la segunda parte, sale un personaje de sombrero, muy tejano, de pelo largo y barbudo, que corre cuando los tiranosaurios están persiguiendo, y a él es al que cuando el tiranosaurio se mete en la cascada y lo saca él. Entonces le cumplieron ahí su deseo a Robert Baker. Que se lo comieron. Le cumplieron el sueño.
El sueño del cine. Sí, quise ser comido por tu animal favorito. Bueno, es un poquito excéntrico Robert Baker, pero... Bueno, y se me hace curioso porque seguimos todavía con la fiebre de los dinosaurios. Fue muy chistoso porque justo cuando empezamos con la exposición, más o menos como en ese tiempo, un poquito antes había salido una nueva película que yo... La de 2025. Ajá, sí, acaba de salir y aparte aquí también pues habían otro tipo de experiencias con animatrónicos, ¿no? Entonces, de por sí ya los dinosaurios son muy populares, pero con las nuevas películas que salieron, pues como que se mantiene esa popularidad. Y decíamos hace un rato, ¿no? Queremos un mundo con dinosaurios, nos imaginamos cómo sería el mundo con dinosaurios, pero lo que decimos es, o sea, lo que dice la evidencia científica es que realmente sí hay dinosaurios entre nosotros, no son estos grandes depredadores que no sé, que los vemos tan atractivos, ¿no? O sea, pero sí están. Ahí tiene usted uno justamente a un lado, ¿no? Las aves. ¿Cómo es esta relación con las aves que tienen, las aves modernas, ¿no? Que existe. Claro, pues estamos hablando de que los dinosaurios nos maravillan porque son gigantescos, dientones, enormes y misteriosos. Entonces, pensar que eso caminó por la Tierra nos llena como de una idea de cosas maravillosas, dragones, cosas mitológicas, misterio, magia. Entonces, eso nos atrapa desde niños y conservamos esos sentimientos durante mucho tiempo. Sin embargo, ya lo pensándolo en el sentido estricto ecológico, mantener esa cantidad de biomasa o esos tamaños para nuestro planeta hubiera sido imposible. De hecho, posiblemente su extinción no se debió directamente al meteorito, sino a que los continentes estaban fragmentándose y tenemos un problema de fragmentación de hábitats. Entonces empiezan a hacer espacios más pequeños para ellos y los espacios ya son incapaces de sustentar a estos animales. Para cuando llega el meteorito, la mayor parte de las especies están el asteroide, no es meteorito, ya están muy delicadas y ya están muy amenazadas o vulnerables porque sus ambientes ya no les permiten crecer. Y el asteroide fue, o el fenómeno que causó el asteroide fue como cuando viene el gatito y empuja el vaso que está en la orilla, pero el vaso ya estaba en la orilla. Entonces, ese tipo de cosas hace que estos grupos ya no se puedan mantener. Ahora, el grupo fue muy exitoso. O sea, vivieron 250 millones de años en la Tierra, aproximadamente. Entonces, bueno, 200 millones de años, que eso es un periodo considerable. ¿Qué pasa con estas habilidades exitosas que tenían? Bueno, el grupo en general tiene dos opciones. Me extingo por completo o busco la forma de sobrevivir. Siempre, cuando los recursos disminuyen, la forma de sobrevivir es hacerme pequeño. Entonces, los grupos pequeños de los dinosaurios que ya existían, que eran las aves que aparecieron desde el Jurásico, y eran como dinosaurios chiquititos, estos amigos sí logran tener suficiente comida para prevalecer. Y es entonces cuando ellos, después de la gran catástrofe o de la gran extinción, ellos son los que pueden conseguir suficiente comida para estar aquí. Y hoy en día, pues encontraron cómo adaptarse y se dispersaron y se diversificaron, pero en esas formas pequeñas, que son más útiles. Qué interesante, ¿no? Y también, pues, si esto no hubiera sucedido con los dinosaurios, realmente nosotros no estaríamos aquí, ¿no? Los mamíferos también eran una cosa así súper chiquititita. Es gracias a que ya no estaban los dinosaurios, que eran lo que se comían a los mamíferos, pues es que los mamíferos pueden ahora presentarse en estas formas como tenemos un elefante o nosotros mismos, ¿no? Claro, eso es algo muy visto en casi todas las extinciones. Casi siempre lo que tenemos son una biodiversidad que es favorecida por las condiciones específicas del planeta. Y cuando tenemos espacio y comida, crecemos. Entonces, los grupos tienden a hacerse grandes. En algún momento tuvimos insectos gigantes y de pronto las condiciones ya no son ideales y su solución es quedarse pequeños. Los que no encuentran una solución se van y quedan extintos. Después, otra vez se recupera el ambiente, tenemos otra vez espacio y comida, y viene otro grupo y comienzan, por ejemplo, los ancestros de los mamíferos vivían por allá los saurópsidos y empezaron a ser enormes antes de los dinosaurios. Y de hecho los dinosaurios eran un grupo derivado de los reptiles que le dio por pararse en sus dos patitas y correr, los dinosauriformes que ya estaban en el Pérmico. Entonces, antes de que desaparecieran todos los grandes saurópsidos, ¿no? del Paleozoico. Y estos andaban ahí entre las patitas corriendo.
De pronto desaparecen los saurópsidos en una de las extinciones, más bien la peor extinción de nuestro planeta, que es la del Permo-Triásico. Así estuvo terrible, se llevó el 95% de la vida y sobreviven los pequeños, que son los dinosauriformes. Entonces, estos pequeños grupos comienzan a darle origen a los dinosaurios que aparecen en el Triásico medio, más o menos. Tienen espacio y comida, continente gigantesco, y tienen todo para vivir, entonces se hacen enormes y las condiciones se mantienen por mucho tiempo. Pero ahí quedan sobre los que se extinguieron, los anteriores a los mamíferos, sobreviven por ahí y dan origen al grupo de los mamíferos que andan entre las patitas. Otra vez se van las grandes faunas, viene el Cenozoico, que es en el que estamos ahorita, y de repente estos pequeños tienen espacio y comida y vámonos para arriba. Literalmente les dejaron el mundo para ellos. Así es, cada extinción hace este fenómeno. Qué interesante. y ya es, bueno, como menciona, ¿no? La primera película todavía tenía, yo la verdad no me acuerdo porque sí la vi, pero estaba súper chiquita, ¿no? Mis hermanos más grandes eran los que la ponían y yo estaba pequeña, pero ya me tocaron ya las últimas, las más recientes, esas pues las tengo más frescas, y esta última que es la que vi, y sí, pues obviamente es muy notorio que hacen más esta relación a los reptiles, la piel y todo, pero ya en esta última empiezan, o sea, ya empezamos a ver algunos como con plumas, o incluso lo que usted decía, ¿no? Este cuidado, los velociraptores, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene su bebita y la cuida y todo eso. ¿Cómo, no sé, algunas cosas que usted haya visto, que usted haya dicho, sí, ahí está la relación? Bueno, generalmente las películas tuvieron muy buenos asesores, Jack Horner, Robert Baker, y ahorita está un nuevo asesor que no me acuerdo bien cómo se llama, anoté por acá su nombre y ahorita se los digo, pero Steve Broussard. Estas personas son paleontólogos expertos en dinosaurios. Entonces, desde la primera película, bueno, la primera película no tanto, porque de hecho se ven audaces, o sea, se está diciendo que son parientes de las aves, y nosotros ya lo vamos a empezar a decir, aunque popularmente son más como reptiles, ¿no? Entonces, sí le damos a lo popular para que llame la atención, pero vamos a ser audaces al meter esta idea. En la segunda parte, debido al auge que tuvo, lo que pegó fue que los dinosaurios estaban grandes y parecían reptiles. Entonces se van más por ese lado, aunque sus asesores, Bob Baker y Jack Horner, dicen, pues es que, o sea, sí ya estamos viendo que son más aves, ¿no? O sea, dale por acá. Entonces, como ya había más evidencia en ese tiempo, comienza a levantarse una revolución entre fanáticos y expertos donde dicen, oye, ponle plumas, ¿no? Y comienza a haber esta pelea entre los creadores de Jurassic Park, la franquicia, contra los puristas que les gusta ver ciencia real, ¿no? Y pues yo me culpo que estuve entre ellos sin querer entender que solo son películas. No siempre te tienen que mostrar toda la realidad. Cuento entre la gente. Es una adaptación Claro, ¿no? Ya conforme va pasando el tiempo, de hecho, esta batalla es muy divertida porque en la primera película de Jurassic World se burlan de los expertos y del fandom que pedía que pusieran plumas. Hay una escena donde todo empieza a salirse de control y entonces uno de ellos es como uno de los controladores de los que están tras bambalinas, trae una playera de Jurassic Park y trae varios dinosaurios y entonces alguien le dice que, o sea, hace como una mención así como, esto es basura, ¿no? O sea, de que las plumas y no sé qué, y lo tiran a la basura. Entonces, o sea, sí, se abre una batalla campal abierta entre las dos perspectivas, y ya en esta última, ya finalmente cediendo un poco a esta, o sea, ya tenemos evidencias claras, ¿no? Ya se publicó que de hecho las aves dejaron de ser una clase y pasan a ser parte de la clase dinosauria. Entonces ya no hay cómo evadirlo, y entonces dicen, ok, pues ya están sus plumas, ¿no? Ya ni modo. Y en la segunda... Tengan su pájaro. En Jurassic, en la primera Jurassic World también, al final, el doctor Who dice, o sea, nosotros estamos modificando genéticamente, ¿qué esperabas? ¿Realidad? Okay. Hay como que intenta justificar toda esa parte. Sí. Oye, no te puedo tener todo 100%. Ajá. Entonces, eso es un mensaje directo para los fanáticos. La primera película de Jurassic World hace otra burla a esta pelea. Es que toda esa película son burlas a esta pelea. La primera escena de la película es una pata, así, como de ave. ¿Qué? Y de repente hacen grande la escena y es un pájaro, ¿no? Así como, sí, te voy a dar aves. No, no es cierto.
¡Ay, wow! Ok, pero qué interesante. Y al final, pues es verdad, no son películas. Esto lo discutíamos también en otro episodio que va a salir después, en muchos meses. Pero creo que cuando estábamos hablando de los tiburones, spoiler, vamos a hablar de tiburones. Y veíamos esto, pues al final sí es verdad, o sea, son películas y no podemos esperar educarnos a través de una película, ¿no? Para eso está, o sea, por eso tiene ciertos elementos. Su objetivo no es enseñarnos, darnos una clase de biología de los animales, sino pues entretenernos un rato, hablarnos de tal vez lo que pudiera ser, o sea, abrirnos a nuevas perspectivas. Pero tal vez entonces un poco la cuestión está en nosotros, ¿no? Que realmente no queremos ir un poco más y que luego empezamos a hacer afirmaciones o gente que de pronto, o no sé, fake news, por ejemplo, que empiezan a tomar de estos elementos que ya son populares para hacer ciertas afirmaciones que no lo son, y ahí es donde empieza la desinformación o se empiezan a esparcir pues datos que no son pues no son correctos o que llevan un poco de entre verdad y no en ellos, y pues eso nos lleva a otras consecuencias también. Digo, o sea, tal que si a lo mejor pudiéramos popularizar más esta idea, ¿no? Oye, o sea, el dinosaurio que tanto te gusta, aquí está en las aves. ¿Cuánto más no podríamos hacer por su protección, por ejemplo? O sea, ya está aquí el dinosaurio, ¿qué vamos a hacer con él? Claro. Tuvimos varias consecuencias por este asunto de Jurassic Park. O sea, por un lado, visibilizan mucho el trabajo paleontológico y a los paleontólogos. Que, por ejemplo, nos llamamos generación Jurassic Park porque muchos paleontólogos, más o menos de mi generación, les gustó la paleontología y por eso se decidieron a hacer paleontología. Entonces, tuvo cierto impacto. Ahora, también hay otras cosas bien interesantes, por lo menos a mí cada rato me dicen que sí saco fósiles con brochitas, porque en la película sacan brochitas y así sale el dinosaurio, ¿no? Ay, sí, somos un poco culpables porque nosotros fósil que ponemos para niños, hay que poner un arenero. Eso depende mucho de la época que se trabaje. Por ejemplo, los mamuts son muy de brochita, porque no están tan consolidados los sedimentos, pero por ejemplo en mi área en específico que yo trabajé con Jurásico y Cretácico, son rocas calizas, durísimas, y a cincel y martillo ahí como prisioneros de los 40 pegando, casi con nuestro grillete ahí. Entonces depende mucho del tipo de roca, ¿no? Pero también hubo otro impacto muy fuerte, que fue cómo nos percibieron a los paleontólogos la sociedad. Actualmente la sociedad, y todavía sigue eso, generalmente ven paleontólogos y ten a mi niño. O sea, somos los grandes niñeros porque sabemos de dinosaurios. Entonces, claro, dejó de ser, o sea, la paleontología se volvió entretenimiento y dejó de tener al ojo público la importancia que tiene, y tiene muchísima importancia. O sea, el análisis, por ejemplo, de fósiles para búsquedas de cuencas de petróleo, para recursos minerales específicos, o el análisis de fósiles químicos para búsqueda de vida en el espacio. Incluso tiene aplicaciones en ciencias forenses, en donde nosotros desarrollamos técnicas que ellos van a aplicar directamente a resolver problemas. Y pues ahorita uno de los casos que estamos empezando ya a trabajar es el caso del Eoceno. Hace 50 millones de años sucedió un evento que se llama el pico térmico del Eoceno, en el que se dispara la temperatura y baja otra vez, mediada por el CO2, por vulcanismo. Básicamente vivieron lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Qué les pasó? ¿Cómo lo bajaron? O sea, ¿cómo sucedió todo eso? Es una vista de lo que nos está pasando. Es súper relevante para nuestra propia supervivencia. Entonces, todo eso quedó borrado tras pues la paleontología igual a dinosaurios. Pero pues también los dinosaurios no son toda la paleontología que podemos encontrar en el mundo, ¿no? Al final también mencionábamos, tenemos plantas, tenemos insectos, tenemos muchas cosas, animales, cosas que han vivido pues antes de nosotros y mucho antes de los dinosaurios. Entonces, de todo hay en este planeta. Entonces, pues sí tiene su lado bonito. Jurassic Park atrapa nuestra imaginación, nos mantiene el foco dentro de lo que sería la paleontología. Un mal foco, pero sí lo mantiene enfocado. Ya ahorita nuestro trabajo
como paleontólogos ya es mucho como que, ok, ya tengo tu atención con los fósiles, ahora vente, vamos a platicar de cómo ahora vamos a hacer investigación real en huesos de dinosaurios. Déjame te cuento más. Te vamos a platicar de dónde sacamos que tienen esa carita, de dónde sacamos que tienen las formas, cómo hacemos nuestras técnicas, para qué sirven. Ya vamos más por ahí. La paleontología no se queda solo en dinosaurios, hay mucho de todo, no solo es una brochita, llegar a escarbar, como dijo la doctora, a veces hay que picar piedra y pues ¿qué? Jurassic World, ¿qué tanto nos muestra de picar piedra? Bueno, al final del día no nos muestra fósiles como la historia, pero sí esta recuperación de los dinosaurios. Pero ya me acordé de mi pregunta de hace rato, que tengo entendido que no todas las aves están relacionadas a los dinosaurios, ¿no? Pues hasta donde yo sé, ya en sí toda la clase ave, bueno, era la clase de las aves, ya dejó de eso, se convirtió en subclase y ya está dentro del grupo dinosauria. Más bien lo que sucedió fue que hace unos años el grupo dinosauria era así como, mira, está dientón, échalo en los dinosaurios. Mira, está grandote, échalo en los dinosaurios. Y nos hicieron un revolvedero, metieron dimetrodones, que realmente son saurópsidos, y de hecho sale un dimetrodón en la película. Cuando están en las cuevas de ámbar, ahí sale el dimetrodón, que muchos lo confundieron con espinosaurio, perdón. Entonces meten dimetrodones, meten mosasaurios, meten plesiosaurios, ictiosaurios, pterosaurios. Entonces son una mezcla de cosas y todos les llaman dinosaurios. Pero cuando se empieza a purgar el grupo, y se van dando cuenta que pues por ejemplo, los mosasaurios están más asociados con el lagarto monitor o con el lagarto de Komodo, dragón de Komodo, entonces pues ya ni siquiera va aquí, no, vámonos. Los pterosaurios sí tienen una relación, pero pues hasta ya está con las tortugas, los cocodrilos y los ancestros de los dinosaurios, ¿no? Y que, no sé, el ictiosaurio es un pez, ¿no? O sea, de entrada ni siquiera va por acá. Entonces, el dimetrodón es más pariente de un mamífero, más pariente nuestro que de los dinosaurios y los saca. Cuando ya por fin hacemos esta purga, entonces nos damos cuenta que las características particulares de los que sí son dinosaurios ahora sí se comparten directamente con las aves, con el grupo ave, y que de hecho, y es bien curioso y bien confuso, porque dentro de los dinosaurios los clasificamos en dinosaurios con cadera de ave y dinosaurios con cadera de no ave, más parecida a un reptil. Y las aves proceden de los que tienen cadera no ave. Bueno. Entonces, ahí hay una cuestión evolutiva que tiene su explicación del por qué pasa eso. Es más como un desarrollo secundario. Pero sí, las aves derivan completamente del grupo. Y de hecho, por ejemplo, grupos hermanos como los pterosaurios, como Quetzalcóatlus y esto, se ha propuesto que pueden llegar a tener plumitas, porque las plumitas no están pensadas para volar. El origen de la pluma es para termorregular. Es como nosotros los pelitos que tenemos en la cara, que son chiquitos y que apenas se notan, que realmente nos ayudan que se erizan cuando tenemos miedo, cuando tenemos calor, o etcétera, para dispersar calor o para mantenerlo. Entonces, ellos inventaron el concepto, pero lo hicieron a modo de plumitas. Y eran más como las plumitas de los bebés pajaritos, que son más como pelo, un pelo suavecito, sí, así chiquititos, y eso les ayudaba a termorregular. No se puede ser un cazador activo si no termorregulas. Entonces, las plumas son necesarias para eso. El grupo que las desarrolla para volar, que es donde proceden las aves, más bien les agarra otra función, pero su origen es otra cosa diferente. De hecho, los pingüinos la aplican mejor que las aves, porque sí, esa es su función, ayudar con la temperatura corporal. Ok. Entonces, por eso los pingüinos no vuelan. Que ya también no vuelan. Para eso. Pero igual ahí fue una adaptación secundaria, claro, ¿no? O sea, se inventa para una cosa o aparece para una cosa, y ya después cada quien la desvía en lo que puede. Para lo que necesite. Y por ahí alguien dice, aquello era buena idea, lo voy a volver a hacer así. Pero ahora con otros mecanismos, ¿no? Pero lo vuelvo a hacer así. Entonces, eso pasa. Entonces, por eso también se les criticaba mucho esta parte de los dinosaurios. Sí debieron de haber tenido algún grado de plumita. No todo el cuerpo, pero sí algún grado, así como los buitres que luego están medios pelones de un lado, ¿no? O las avechuchas que de pronto cambian de pluma y que de pronto están peloncitos. Bueno, no siempre, no todas sus épocas, pero sí en algún punto deberían de haber tenido sus plumoncitos.
Mencionó ahorita varias especies, ¿no? Que el Quetzalcóatl, que es uno que presentan ahí, que vuela y ataca el avión y todo. Hay los velociraptors, ¿no? Que son como, los de los más populares. ¿Cuáles sí? Hay algunos que no hayan existido, todos existían, hicieron una mezcla ahí rara, el Gigantoraptor, que es el que se pelea ahí con el T-Rex, ¿no? Ok. En esa película de Jurassic Park Dominion, todas las especies que mostraron existieron. Oh, no okay. Así como están, pero sí existieron. Pero sí estuvieron aquí. El asesor, este señor, el que les comentaba, que no me acuerdo su nombre, él fue muy, muy riguroso en que todas las especies existieran, porque en la película Jurassic World 1 crearon el Indominus Rex. Sí. Entonces empezaron a tener problemas porque ya no se sabía qué especies la estaban representando y qué especies no. Y la gente empezó a dar por hecho que existían los Indominus Rex. Entonces, ahí se metieron en alguna situación, o sea, se dan cuenta que ellos tienen mucha influencia sobre la gente. Así que escuchan el consejo de su nuevo asesor y el asesor les dice especies que sí hayan existido. Ahora, de ahí a que se vieran así, tenemos varios problemas. Por ejemplo, los velociraptores, lo que estamos viendo en la película realmente son Utahraptors, son más altos. Y la forma también están muy parados, ellos no eran tan parados, eran más... muy diferentes a la forma en la que los vemos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, que los velociraptors realmente eran chaparritos, levantaban medio metro del suelo. Entonces, si estaban más chiquitos, no dan tanto miedo. Bueno, seguramente sí en su momento, ¿no? Pero no dan tanto miedo. Los Utahraptors eran más altos. En velocidad, por ejemplo, los velociraptores sí les ganaban. Sí andaban por ahí anoté unos, creo, 40, 45 kilómetros por hora, y los otros iban tantito más despacito. Entonces, ahí más o menos tenemos la adaptación. Y los dilophosaurios, que desde la primera película tienen problemas, metieron la idea de que tenían este collar de piel, como tienen los lagartos bicicleta de Australia, que cuando se asustan lo levantan y así como, mírame, soy tenebroso, sí. Y realmente no hacen nada, ¿no? Entonces, estos también lo hacen. Bueno, no hay evidencia de que exista esa estructura. Y que sean venenosos, tampoco hay evidencia de que sean venenosos. La evidencia serían dientes con, pues, como agujas hipodérmicas o una estructura para lanzar el veneno, ¿no? Como hacen las serpientes que lanzan veneno. Entonces, no tenemos esa evidencia. Así que, pues, básicamente esas ya fueron ideas creativas para llamar la atención, pero sí, todos los dinosaurios estaban ahí. Y también meten grupos de saurópsidos del Triásico, que yo les digo placerias, pero no son placerias, de hecho lo tienen ahí en el mercado negro. Son unos animalitos chiquitos, así con unos colmillos por acá, todos gorditos, que parecían como cerditos. Ajá, sí. Esos no son dinosaurios, son, por ejemplo, los sauros son más parientes de los mamíferos, pero muy ancestrales. Entonces, pero sí existían todos. Todos existieron. Sí. Tenemos evidencia de que estaban por ahí. Ok. ¿Cómo se sabe esto? La pregunta de Mariela, ¿no? ¿Cómo se sabe? No, ¿cómo nos podemos acercar? Obviamente, pues no se puede saber exactamente cómo lucía un dinosaurio, ¿no? Pero pues tenemos estas aproximaciones, los paleoartistas por ahí también hacen su propuesta, ¿no? De así, con esto que sabemos, y ahí más o menos entre lo que yo me imagino o no, o sea, ¿qué tanto podemos saber cómo eran los dinosaurios? Pues sí podemos saberlo con relativa precisión, dependiendo de qué tan íntegras tengamos las piezas de un esqueleto completo. Todos los esqueletos, los huesos, están especialmente adaptados y asociados al tipo de músculo que tienen, al tamaño, a su densidad, a su forma, porque los huesos son su sostén. Entonces no podemos tener huesos huecos con músculos fuertes o densos, porque pues, se va a romper el hueso. Entonces, básicamente, estudiando muchísimo la anatomía, osteología y todas estas áreas, nosotros sí podemos saber cómo era el músculo, cómo era su densidad, su tamaño y su potencia, y más o menos, pues, ponerle una piel encima, con base en eso. Claro que había estructuras cartilaginosas que ya no podemos tener, sí es muy probable. Nosotros todavía tenemos cartílago, no existen animales 100% de hueso, sino que sí tenemos pedacitos como que nos faltaría, ¿no? A lo mejor ahí en nuestra reconstrucción de un humano nos faltaría la naricita, o las orejitas, pero son detallitos menores. En general, sí nos basamos en la estructura específica del hueso para esta reconstrucción.
Y sí nos podemos acercar bastante. De hecho, han cambiado mucho los modelos modernos de los que se tenían originalmente, en los que yo solo veía un hueso grande y decía, es un animal grande, ¿no? Y hasta ahí. Pero, por ejemplo, un caso bien interesante es el de Tericinosaurio. Aparece también en Jurassic World Dominion y aparece persiguiendo ahí a Claire por todos lados, porque él está comiendo su vegetación y se enoja y le empieza a perseguir. Sí. Entonces, ese Tericinosaurio encontraron primero la garra. Y cuando la encontraron dijeron, oh no, un megaraptor. Es el raptor más grande de todos los tiempos, mira la garrota. Entonces de pronto la empiezan a estudiar y se dan cuenta que no es una garra para atacar, sino que más bien estas garras lo que hacían era agarrar los árboles, bajarlos y poderse alimentar con ellos. Y entonces ya le vamos dando, de acuerdo a sus características, su función en específico. Entonces, al principio era muy de, una garrota para matar. Hoy en día la estudias y dices, es una garrota para... Como los perezosos que se agarran y jalan. No porque sea picuda, significa que es para matar. Exactamente. Entonces, los estudios en osteología nos van a dar la función y cómo sería, por lo tanto, más o menos un acercamiento a su musculatura y, por lo tanto, a su piel. Qué interesante. Ya para ir así cerrando, hay 2 temas que todavía quisieran tocar. Primero, las langostas gigantes modificadas genéticamente que están devorando todos los campos de trigo, menos las semillas de Biosyn. ¿Suena algo conocido? No sé dónde he escuchado eso. Cosas que pasan por el mundo. Y que dicen que tienen estos genes extintos desde el Cretácico, o sea, ellos las hacen estas modificaciones, se pueden, para eso quieren, o sea, toda la trama de queremos robarnos a la niña clonada es porque el doctor Who, él puede puede modificar otra vez las langostas para que ya no destruyan los campos. Díganos, doctora, ¿qué tal? Realmente. Ahí cuando la doctora Sattler dice que genes del Cretácico, me llama mucho la atención, porque ciertamente durante el Cretácico es el auge de los insectos. Aparecen un montón de insectos, principalmente polinizadores, y es cuando aparecen los escarabajos. Entre los animales, los escarabajos son los que tienen la biomasa dominante. O sea, juntamos la bolita de escarabajos, van a ser más que cualquier otro animal. Pero tienen esta diversificación tremenda a causa de las plantas. Sin embargo, el tamaño no tiene nada que ver aquí. Tienen unas cosas como gatos. O sea, de los genes del Cretácico al menos, no. Los genes que nos hablan un poco sobre el tamaño, o más bien de donde podríamos sacar ideas de su máximo tamaño, es un poquito más antiguo, por ahí del Carbonífero, hace unos 300 millones de años, en donde sí encontramos insectos gigantes. Pero es que es una combinación de factores bien rara. Por ejemplo, los insectos son muy ineficientes para respirar. Ellos respiran a través de unos tubitos, espiráculos se llaman, que tienen en el exoesqueleto, y esos espiráculos son bien delgaditos y tienen que meter oxígeno hasta los músculos. Son extremadamente ineficientes, por eso un insectito que esté nadando en agua de pronto se muere muy fácil, ya no puede jalar oxígeno y se muere rápido. Y por eso, aunque sea nada más así un espejito de agua, ya están que se están muriendo. Entonces, esos espiráculos son tan ineficientes que no permiten que el animal crezca mucho porque no oxigenan bien los músculos. Sin embargo, en el Cámbrico había 35% más oxígeno de lo que tenemos hoy en día. Bueno, hoy en día nuestra atmósfera está compuesta por el 25% de oxígeno, en ese tiempo el 35% de oxígeno. Entonces, era tanto oxígeno que no era que ellos lo pudieran meter, es que se les metía. Y entonces llegaba hasta los músculos y eso permitía un gran tamaño. Ahora, en el agua, la mayor parte de los insectos tienen esta fase con el agua. O sea, cuando son bebés, por ejemplo, los voladores al menos tienen esta relación con el agua. Y cuando están en el agua, ahí ellos no pueden controlar la entrada de oxígeno. Ellos tienen que regularla mucho. El oxígeno parece que es nuestro amigo, pero de hecho es también tóxico. Si respiramos demasiado oxígeno, sí nos puede hacer daño y sí puede ser fatal para cualquiera. Entonces, estos amigos en el agua, cuando son bebés, las larvitas, comienzan a absorber el oxígeno del agua, pero si tienes mucho en la atmósfera y tienes mucho, por lo tanto, en el agua, si no creces mucho para compensar la intoxicación, se mueren. Entonces, tenían larvas gigantescas para compensar la intoxicación por oxígeno. Y de esa forma, larvas gigantescas salían ya como adultos y tenías más oxígeno afuera, tu resultado eran animales gigantescos. Por ejemplo, Arthropleura era un 100 pies de unos 2 metros. ¡Wow! ¡Qué miedo!
Meganeura era una libélula más o menos de este tamaño, como unos 70 centímetros. Eran animales enormes, ¿no? Y por ahí decían de una araña que ya dicen que no es cierto, que era como su solo cuerpecito del tamaño de la cabeza de una persona, ¿no? Y teníamos artrópodos gigantescos. Entonces, si nosotros quisiéramos traer esos insectos a nuestra época, el primer problema va a ser el oxígeno. No tenemos tanto. Aparte, el segundo problema es la comida. En el Carbonífero había una cantidad enorme de comida porque había muchísima vegetación. De hecho, se llama Carbonífero porque cuando todo eso se murió, dejaron yacimientos de carbono que se explotaron durante la Revolución Industrial. Entonces, hoy en día no hay tanta vegetación. De hecho, estamos en un periodo medio complicado. Entonces, ¿de dónde sacarían suficiente comida y suficiente oxígeno para sustentar el tamaño? Yo los podría crear en el laboratorio en un ambiente artificial y darles estos requerimientos, pero al momento que salgan se van a encontrar con muchas barreras y ni de chiste van a proliferar. Lo más probable es que acaben muriendo o es que sean muy ineficientes a la hora de tratar de crecer. No hagan tantos cambios en su tiempo. Entonces, sí, esta parte de que los genes del Cretácico me llamó la atención. Interesante. Por si alguien por ahí está pensando en, hombre, la siguiente van a ser insectos gigantes que invaden el mundo. Nueva película Jurassic. ¿Cómo dijo que era el periodo en el que estaban estos insectos? El Carbonífero. Carbonigraphic World. Que finalmente no necesitamos que sean grandes para que sean un problema. O sea, nosotros mismos estamos provocando que muchas poblaciones se vean beneficiadas y a pesar de su tamaño se acaban los cultivos. O sea, sí son un problema, aunque no sean grandes. Sí, es verdad. Y bueno, ya para ir con las últimas preguntas, realmente si esto llegara a pasar, o tal vez no necesariamente los dinosaurios, pero otras especies, ¿no? Esto de si tuviéramos realmente esta capacidad de traer de vuelta una especie de la extinción, ¿qué conflictos éticos tendría? Suponiendo que todas las condiciones fueran ideales para el animal y empezara a proliferar, tendríamos que destruirlo. Y eso traería muchos problemas. No podemos acabar con poblaciones de perros porque la situación social es muy compleja, con perritos y gatitos que son un problema ecológico. Menos vamos a poder con una especie carismática que de pronto todo el mundo quiera. Sin embargo, sí se volvería un problema. Si llega a adaptarse a nuestros sistemas, animales gigantescos por lo menos nos causaría, o sea, suponiendo que los dejáramos, acabarían con muchos de los recursos que tenemos, desplazarían especies, etcétera. Lo que realmente pasaría, porque no se van a adaptar, y suponiendo que hay algunos, es que los humanos nos vamos a ir encima de ellos y los vamos a destruir. De hecho, una de las colegas de este señor del asesor dijo algo bien interesante, se los voy a leer textualmente. No puedo imaginar que coexistiéramos con un depredador tan grande como el T-Rex. No pudimos tolerar a los lobos en la mayor parte de América del Norte e hicimos un buen trabajo al casi exterminarlos por completo. ¿Cómo podríamos vivir con un depredador más de 70 veces más grandes que los del lobo? Entonces, nosotros seríamos el principal problema, no lo acabaríamos. La gente podría intentar detener la destrucción de estos animales y aún así siempre va a haber quien pague bien por ellos y se los va a acabar. Sí. Entonces, la verdad es que sí sería muy, muy complicado. No concibo una convivencia entre humanos y especies extintas. Por algo no están, ¿no? Bueno, pero al final, y ya respondiendo la pregunta, entonces los dinosaurios llegaron para quedarse, ¿están aquí? Es correcto, los dinosaurios sí están aquí entre nosotros, son las aves, son sus descendientes más directos. Si nos queremos, siempre que alguien me pregunta, oye, pero los dinosaurios, ¿cómo se pelearían entre ellos? Yo diría, pues mira las aves. Oye, los dinosaurios cuidan a los hijos, mira las aves. Ya respondiendo a la pregunta, ¿tú qué piensas, Mariela? ¿Los dinosaurios llegaron para quedarse? Pues ya estaban y siguen aquí. Sabemos que siguen aquí. Me acuerdo que cuando íbamos a inaugurar Dinosaurios entre nosotros, Horacio me comentó de que hacer una presentación en la semana de la inauguración con Contacto Salvaje, nuestros queridos amigos de Contacto Salvaje. Saludos a Contacto Salvaje, Dami Animals. Dami Animals. Todo mal, pero bueno.
nuestro Stevie Aoki de Ensenada. Y le dije, ay, vas a pedir que traigan al lagarto, porque no me acuerdo qué especie es, pero tienen un lagarto ahí con ellos. Y ahora sí voltea y me hace una cara de, ¿estás hablando en serio? Y yo, pues sí, ¿no? Y me dice, Mariela, van a traer las aves, tienen un chorro de aves. Y yo, sí, es cierto, es como que se me fue un poquito ahí la onda. Pero pues, Tú también. sí, o sea, yo también lagarto. caí en esta mercadotecnia de Jurassic. Pero pues sí, están aquí entre nosotros. Ya la doctora y todas las investigaciones que se han hecho nos dicen que en efecto es una extensión de una evolución de los dinosaurios. Y pues sí, aquí andan. Si tienen pajaritos en sus casas, tienen un dinosaurio ahí en su casa, puede que sean algo molestos por la mañana si no te gusta despertarte temprano, pero pues ahí andan. Es muy padre imaginarnos todas estas nuevas especies y demás, las que estuvieron antes y qué sería si volvieran y estuvieran entre nosotros. Bueno, tenemos depredadores aquí, tenemos dinosaurios aquí, tenemos un montón de especies aquí. Tal vez podamos enfocarnos más en cuidar y ser responsables con lo que ya tenemos aquí. No sé, es lo que... Esa es como mi conclusión, ¿no? Al final. Y lo que mencionaba la doctora hace rato, ¿no? Que si estuvieran aquí, igual iríamos por ellos a cazarlos. Así nos hemos deshecho de muchas especies, tristemente. Y pues en la misma película también nos lo muestran, o sea, están entre queriéndolos salvar, queriéndolos cazar, queriéndolos vender, todo, de todo hay, ¿no? Para todos hay. Entonces... Claro, y al final estas películas, sí está bien, las debemos de tomar como lo que son, ¿no? Como películas, como en negocios para que la gente haga dinero y nos entretengamos. Pero también hay otro aspecto positivo, o sea, si ustedes ven la película y nos ponemos a tomar esos temas para investigarlos nosotros y saberlos nosotros, se van a encontrar con temas súper apasionantes e interesantes. Sí. Un tema bien genial que manejan es cómo se reproducen solas las hembras. Entonces, estos temas de la partenogénesis, o sea, leyéndolos y hablando sobre partenogénesis, es bien padre que hay, si hay reptiles, bueno, hay muchísimos grupos de eucariontes que pueden ser partenogénicos, o sea, que solo la hembra es la única que tiene descendencia y no necesita de un macho. Y hay niveles de partenogénesis. Los insectos, por ejemplo, estas pulguitas de las plantas, necesitan reproducirse una vez y 7 generaciones nacen fecundadas, de puras hembritas. Es un tipo de partenogénesis. Las arañas tienen un área especial donde se queda el semen y entonces una sola vez se lo deposita y ella puede irlo sacando para ir fecundando a través de su vida. Pero hay otras que sí son partenogénesis obligatoria, o sea que no se necesita el macho. Hay peces y lagartijas que hacen eso y algunas serpientes. Entonces, de ese lado, si hay unas lagartijas, como bien lo dicen en la película, las lagartijas monitor, que lo que hacen es complicadísimo y rarísimo, pero hagan de cuenta que empieza como que ellas mismas sustituyen lo que falta de los cromosomas del macho y lo completan y entonces generan un clon de sí mismas. Y hay poblaciones enteras solamente de hembras que son clones unas de las otras. Ahora que estuve leyendo me sorprendió que incluso hay variabilidad genética, que eso es el primer problema de los clones, que no hay variabilidad y si una se muere de una cosa, todos se mueren de lo mismo. Pero aquí sí lograron tener variabilidad genética. Entonces, por ejemplo, ya cuando nos metemos en esos temas tan apasionantes, inducidos, por ejemplo, por una película como esta, pues descubrimos un montón de cosas bien importantes, ¿no? Que ni nos imaginábamos que andaban por ahí. Sí, creo que este cliché de las fake news de investiga más, no te quedes solo con el título o con lo poco que te dice, pues ha estado siempre, ¿no? Desde antes del internet, no te quedes con lo que una película o con lo que un cuento te dice, viene de la fantasía, viene de la idea de un sobrepensar un poco más allá y pues es parte del humano, ¿no? Al final queremos entretenimiento, eso es parte de nuestra dinámica social y pues está muy padre aprender, ir viendo más cosas. Creo que en el resto del podcast platicamos mucho sobre el no te quedes con una sola información, hablemos sobre más. Investiga más, no ve por más. Y también el mismo podcast es un poco eso, ¿no? Ya tenemos las películas y todo eso aquí, o sea, qué mejor que traer a alguien que ya ha investigado del tema y que nos diga, que nos platique un poco más, sacar esos temitas y explorarlos y todo. Entonces, realmente le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. ¿Algo más que usted quisiera agregar?
Pues en general les quiero agradecer muchísimo porque la verdad creo que soy de las más criticonas de las películas. Casi nunca nadie, o sea, mis amigos y todo el mundo está de, ya por favor, deja de hablar de esa película. Y les agradezco mucho el espacio para poder platicar un poco más a profundidad sobre los temas de ciencia de la película. Muchas gracias a ustedes, doctora, por acompañarnos y a continuar. Sí, muchísimas gracias. Nosotros las más agradecidas. No, siempre es un gusto tenerla aquí con nosotros, seguir colaborando, ¿no? Y bueno, pues eso fue el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Somos, como dijimos, de Museo Caracol. Este es un podcast de Caracol Museo de Ciencias. Si están por acá en Ensenada, cerca, donde estamos nosotros ubicados, visítenos, síganos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, en X. Un poco de todo. Un poco de todo. Ahí van a poder ver a Mariela bailando en TikTok. No, no es cierto. Eso no va a pasar. A Milo, a nuestra mascota, Milo Caracol, ahí bailando. Los esperamos acá en el museo cuando tengan una vuelta para Ensenada, si quieren venir a conocer la Baja, a Baja California. Tenemos muchas historias, mucho que ver, mucho que conocer, mucho mar, mucha comida muy rica. Uy, sí. Y dinosaurios. Y dinosaurios. Y dinosaurios también. Si les gustan, vengan a ver aquí la exposición Dinosaurios entre nosotros. Y pues eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.